Bienvenidos, bienvenidas a mi canal de YouTube. Mi nombre es Poeta Alquimista y estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos términos, de poeta y poetisa. ¿Cuál es el término más adecuado para referirnos a una mujer que escribe poesía? El término poeta se puede usar en ambos sexos, tanto para hombres como para mujeres. Poeta ya tenía una terminación femenina en sí. ¿Por qué? Porque termina con la A, pero esta palabra solamente era reservada para los hombres, ya que recordemos que a las mujeres no siempre se nos permitió escribir, al menos no al ojo público. Las mujeres históricamente siempre hemos escrito. Ok, vamos a esperar a que se terminen de reír las gentes. Históricamente, escritores clásicos como Antonio de Nebrija, Miguel de Cervantes, Lope de Vega incluso, han utilizado esta palabra de poeta para referirse a indistintivamente a ambos sexos, ¿no? Para ellos la connotación que se tenía de poeta es que el poeta es un ser sagrado, esto lo decía Víctor Cousi. Me gustaría iniciar, como dije, diferenciándolas en un inicio, entonces vamos a ver primero de dónde proviene la palabra poeta. Ok, miren, lo que yo encontré en mi investigación fue que poeta viene directamente del griego poietes y se traduce como aquel que crea o hace una cosa, del verbo poieo, y que esto significa hacer, fabricar, producir. Para Platón, la poiesis era toda causa que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser. Y así describía el filósofo a todo proceso creativo, a todo proceso de creación. Entonces, ya luego él también menciona en sus escritos que cualquier cosa luego no es cualquier cosa, pues, pero eso ya ustedes lo pueden investigar por su lado. Aquí para términos del video, pues nos vamos a centrar en eso nada más. La obra del poeta entonces es la que resulta de haber subido al mundo de las ideas, al mundo etérico, esotérico, y haber bajado esa idea aquí al planeta, a Tierra, no al planeta Tierra, pues al mundo físico. O sea, captar una idea de la nube y bajarla aquí en palabras, ¿no? Ahorita que estamos hablando de los poetas, pero también se puede hablar de la música en ese sentido. Quiero tratar ese tema en otro video, la verdad, pero me gustaría hablar de la escritura como un proceso de canalización, porque a veces pensamos que lo que escribimos proviene directamente de nosotros o de nosotras mismas y a veces no, son cosas que están precisamente en el mundo de las ideas, llamaría Platón, o que están en el aire, por decirlo así, y nosotros como si fuéramos como un radio, nos conectamos a ciertas frecuencias, entonces captamos ciertas señales y eso es lo que nosotros como artistas canalizamos y lo plasmamos aquí en nuestras obras. En este contexto entendemos que poeta y creador es uno mismo. Así se mantuvo por muchísimo tiempo hasta que los artistas empezaron a plasmar sus versos escritos, sus versos en físico. Antes usaba la oralidad para transmitir tu obra, ya que no existía el papiro, el papel, como lo llamarían en la ciudad de Biblos. Con esta nueva introducción de los versos en físico, del papel, de la escritura y todo este rollo, se les comenzó a asignar el nombre de poeta para diferenciarse a las personas que escribían sus versos en físico, de las personas que creaban cualquier otra cosa, como por ejemplo, bueno, en ese tiempo un poeta, como viene de creador y así, un poeta podría ser una persona que se dedicara al arte de la madera, por ejemplo, un carpintero, también era un hacedor, era un creador de muebles, porque trabajaba la materia prima, que es la madera, en algo secundario, en una nueva creación, en una silla, por ejemplo. La primera vez que aparece documentado el vocablo poetisa fue en 1508 y lo vemos en la obra de Francisco de Ávila, en La vida y la muerte, o Vergel de Discretos, así pueden encontrar el libro. Y aquí utiliza poetisa para referirse a las griegas Safo y Erina. Aquí no adquiría ninguna connotación negativa en 1508, sino fue hasta un poquito después. Y bueno, así se mantuvo este término durante 5 siglos. O sea, desde que apareció ese término, era como algo más, yo creo que ahí fue como utilizar poetisa como un término poético o para referirse específicamente a la mujer que escribía poesía, que lo cual como, bueno, lo voy a mencionar de una vez, pero también lo voy a tratar más adelante, no era necesario crear
el término poetisa porque, como ya habíamos mencionado al principio del video, poeta ya existía esta palabra de poeta para referirnos tanto a hombres como mujeres que escribían poesía, lo cual aquí me entra un poco de duda, o sea, no sé si lo dijo eh, como la palabra esta sacerdotisa, poetisa, sacerdotisa, o sea, como de esta forma, no sé si lo dirían de esa forma, pero bueno. Sin embargo, con el paso del tiempo, poetisa fue adquiriendo esta connotación negativa, especialmente entre las mujeres que escribían poesía. Manuel Seco, en su Diccionario de Dudas de la Lengua Española, señala que este término suele asociarse con la cursilería de algunas aficionadas a la poesía. Por eso, cuando se busca reconocer y elogiar a una mujer en este ámbito, es común llamarla poeta. Ahora vamos a ver por qué poetisa es un término peyorativo y misógino. Como hemos visto, este término fue fuertemente utilizado por los hombres para referirse a las mujeres que pretendían escribir. Y mucho ojo con esto, que pretendíamos escribir, es decir, que no se igualaban las creaciones de las mujeres, las creaciones, bueno, en este caso las creaciones poéticas de las mujeres comparadas con las de los hombres. En el año de 1840, la estética romántica y el reformismo liberal se imponen brevemente y las españolas dejan correr sus plumas y antes de que el siglo terminara dan a la prensa miles de páginas, siendo la categoría de poesía la más nutrida de estas creaciones. Esto lo saqué de la antología poética de escritoras del siglo XIX de Susan Kirkpatrick. Y pues bueno, yo creo que aquí puede ser que a raíz de esta proliferación de poesía escrita por mujeres, los hombres se sintieran amenazados. Y de ahí que surgiera esta crítica poética que en igual de criticar verdaderamente, solo infravaloraba a las escritoras. ¿Sí está grabando esta madre? Ah, sí. Sí está grabando. Bueno, a continuación voy a citar a un escritor español que se llama Leopoldo Alas Clarín, sobre la poetisa fea, que proviene de un artículo titulado Poetisas. Este artículo fue publicado en el periódico de La Nación de Buenos Aires en el año de 1893. Menciono las fechas porque yo al principio me hacía mucho bolas con la información que fui recaudando. Yo no había estudiado este tema de forma así exhaustiva ni nada, pero quería encontrar una respuesta a esta incógnita que yo misma me hacía, ¿no? Yo como escritora de poesía. Y bueno, me encontré esta información y traté de darle un orden, entonces por eso menciono las fechas, los años y todo el rollo para que ustedes también lo corroboren. Y bueno, decía así, vamos a citar al escritor español Leopoldo Clarín. Nos dice Leopoldo: la poetisa fea, cuando no llega a poeta, no suele ser más que una fea que se hace el amor en verso a sí misma. Y bueno, yo cuando leí esto, la verdad me quedé como de que, Leopoldo, ¿quién te hizo tanto daño? De seguramente alguna poeta lo rechazó o algo así, o no sé por qué escribió eso, se ve como que bien ardido el vato. Y pues bueno, este es un gran ejemplo de la percepción que se tenía de las escritoras en este tiempo y de la carga peyorativa asociada al término poetisa. Pequeño break. Ahora vamos a pasar a un concepto que es el concepto de literatura femenina. Y al igual que pasa en cualquier otra área, por ejemplo, ahorita se me viene el ejemplo de los deportes. Deporte femenino o fútbol femenil. O sea, es fútbol y ya. Es literatura y ya. ¿Por qué se nos tiene que asignar el femenino o literatura femenina? O sea, como que especificarlo, como apartarlo. Yo así lo siento, pues como un molde aparte. Y bueno, vamos a ver que no importa si escribes poesía, si escribes novelas, si escribes cuentos, ensayos, si eres científico, si escribes artículos científicos, lo que sea que tú escribas, a todas se nos encasilla en el molde de literatura femenina. Esto nos excluye y pone en duda nuestras capacidades de creación y de competición a la par con otros hombres que también se dedican a escribir, bueno, o que también se dedican a la escritura.
Así lo vamos a dejar brevemente, solamente para reflexionar este concepto de literatura femenina, por qué se nos tiene que encasillar en este molde y no simplemente catalogarnos como literatura y ya. Llegamos ahora sí al punto que estaban esperando todos, o al menos que yo estaba esperando con más ansias explicar, y es cómo se le llama entonces a una mujer que escribe poesía, poeta o poetisa, porque ahí sí hay confusión respecto a estos temas, ya que hay muchas personas que defienden el término de poetisa porque se les hace como más bello, más, inclusive más poético y todo el rollo, pero aquí yo les pregunto, no es cómo suena la palabra, sino el origen que tiene cierta palabra. Entonces, miren, aquí voy a poner el ejemplo de Gloria Fuertes y ella decía que cuando alguien la llamaba poetisa, ella respondía, la poesía es femenina, la mujer es poeta, el hombre que sea poeta. Hay personas de mi entorno que me han llamado poetisa y pues mi cuenta se llama Poeta Alquimista, entonces a veces como que me quedo, qué rollo. Es que me han llamado así, no siento que lo hagan con maldad, ¿saben? No siento que lo hagan como para menospreciar mi trabajo o así. Y yo siento que más bien es justamente esto, por este hábito que venimos arrastrando de repetir las palabras sin cuestionarnos su origen, seguramente como pasa con muchas otras también. Y bueno, siempre les pasaba toda como esta data, pero un poco más resumida, un poco más breve, así tampoco no me iba a poner a debatir con ellos o alegarles. No, simplemente era como que, oye, pues gracias, te agradezco mucho que valores mi trabajo, pero mira, no me gusta que me digas así por esto y esto y esto. Antes se utilizaba de forma despectiva hacia las mujeres que escribimos poesía y así. Y le pasaba ciertos artículos así que pues a mí me habían servido, ¿no? Para darle como un rumbo a esto. O sea, ¿de dónde yo venía sacando esta información? Porque no es como que, yo me lo estoy inventando. O sea, no, es información que he recaudado a lo largo de la investigación. Días, bueno, ya tiene rato, hace unas semanas, hace algunas semanas, una prima me habló y me felicitó y me escribió un mensajito, pues me puso, o sea, yo no siento que me lo haya dicho en mal plan ni nada, sino por este desconocimiento que tenemos acerca del origen de las palabras. Y de ahí justamente nació esta inquietud de realizar esta investigación y traerles el video, grabarlo y todo, porque sí siento que hay confusión todavía respecto a estos dos términos y sí es algo que se debe aclarar, porque, a ver, ¿por qué a las mujeres no nos gusta que nos llamen poetisa? O sea, sí es importante eso también. Por último, y no menos importante, me gustaría leerles y analizar con ustedes el siguiente poema de Rosario de Acuña, con el que se defiende del término poetisa y deja claro que con frecuencia se usaba para ridiculizar a la mujer que ponía en práctica su derecho a la expresión lírica. Ok. Acá lo dejé, acá lo dejé. Aquí está. Dice así, poetisa. Raro capricho la mente sueña. Será inmodesta, vana aprensión. Tal palabra no me cuadra. Su sonido a mi oído no murmura con dulzura de canción. No le presta la armonía, melodía y hace daño al corazón. Tiemblo al escucharla. ¿Será manía? Oigo un murmullo cerca de mí. No me cuadra tal palabra, que el murmullo que al arrullo de la sátira nació. Me lastima, con su giro y un suspiro me arrancó. Si han de ponerme nombre tan feo, todos mis versos he de romper. No me cuadra tal palabra, no la quiero. Yo prefiero que mi acento lleve el viento y cual sombra que se aleja y no deja ni señal, a mi canto que es mi llanto arrebate el vendaval. Y bueno, es un poema que me encantó, la verdad. Eh, Gloria Fuertes tiene muy buenos poemas. Ahora pasemos a la parte del análisis. Vean aquí el yo lírico del poema, o sea, es decir, la voz que está hablando en el poema, por decirlo de alguna forma, se deduce que es una voz femenina, que rechaza aquellas etiquetas que le quieren imponer y que limitan su identidad y libertad creativa. Cuando el autor expresa no me cuadra tal palabra, simboliza esa resistencia ante los estereotipos sexistas de una sociedad patriarcal que buscaba encasillar a las mujeres que se atrevían a escribir y expresar sus pensamientos.
Cuando utiliza, cuando utiliza las palabras que la lastima y que le arranca un suspiro, evidencia precisamente el impacto emocional que esta palabra cargaba consigo de las críticas y de las burlas que enfrentaban las escritoras de la época. Por otro lado, tenemos el deseo de que el vendaval, es decir, un viento fuerte, borre esa palabra, la elimine totalmente, de forma que revela una búsqueda de libertad y autonomía, reafirmando su derecho a definir su propia voz. Así, Rosario de Acuña da voz a la resistencia de las escritoras en un mundo donde las palabras pueden ser tanto herramientas de poder como armas de opresión. Y pues bueno, me siento muy feliz de haber podido concluir este video, de por fin haberlo grabado. Ya tenía muchísimo tiempo queriéndolo subir. Digo, igual falta todo el proceso de editarlo. Espero que salga cuanto antes. Y pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya resolvido la duda existencial de cómo se le dice a una mujer que escribe poesía. Y nos vemos en el siguiente episodio.